Bueno, esta semana, hermano, estaba leyendo una noticia de aquí de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y no sé si lo llevaron a cabo, era una convocatoria para el día viernes, no sé si era en la tarde, si lo hicieron, no sé, pero era una marcha, decía, contra la violencia. Ante toda la situación que vive nuestra provincia, nuestro país, y claro, el objetivo seguramente era concientizar y, no sé, y pedir a las autoridades más seguridad. No sé, pero ahí estaba esta noticia, pero un párrafo que lo saqué acá de esta noticia y quiero leerlo, decía algo así, que durante el 2025 se contabilizaron 33 asesinatos aquí en la provincia de Imbabura, más del doble de los 16 registrados en el 2024. El promedio, dice, mensual subió a 2,75 muertes violentas y la tasa provincial alcanzó los 6,6 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Bueno, es la noticia que nos da estadísticas del año 24-25 en cuanto a los asesinatos aquí en nuestra provincia, y también ya estamos a mediados de febrero y se escucha en este año, en este mes y medio, también más muertes violentas en nuestra ciudad, cosa que nos preocupa, y por eso creo que estaban organizando esta marcha contra la violencia. Bueno, no sé cómo usted lo asimila, cómo lo observa esta situación de la violencia y específicamente de los asesinatos que los vemos a diario en las noticias, redes sociales, si no es solamente en nuestra provincia. Imagínense, son estadísticas que nos alarma como ibarreños, imbabureños, pero ¿qué tal como ecuatorianos y qué tal a nivel mundial, a nivel universal de todas las naciones? No busqué ese dato, pero seguramente sí lo hay también a nivel de todas las naciones. ¿Cuántos asesinatos por día? Debe ser muchísimos. Bueno, de pronto usted dice, así están las cosas, y bueno, hasta puede decir, gracias a Dios, yo no soy de ellos, yo no he matado, y yo no voy a matar, y de pronto tiene paz por eso. Y bueno, hay un mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Usted conoce estos 10 mandamientos desde niño, seguramente lo hicieron que memoricen. Y uno de estos 10 mandamientos era, no mates. Y usted dice, bueno, no he matado. O no sé cómo es su historial, pero aquí estamos ante el Señor. Yo voy a estos, cogemos el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero es interesante cómo el Señor Jesús lo ve esto. Y no solo esto, sino que estamos siguiendo ahora Proverbios capítulo 6, ¿sí? Si pueden abrir nuevamente sus Biblias ahí. Proverbios capítulo 6, seguimos en el versículo 17, y nos menciona algo más que tiene que ver ya con lo que acabo de mencionar. Y voy a leerlo nuevamente desde el 16 para recordar un poco esto. Dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Sí, recuerdan, ¿no? Un poco que 7, bueno, hay tantos pecados o todo pecado el Señor detesta, aborrece, pero aquí lo especifica mostrando en Proverbios 6 que son 7. Ya lo hemos revisado 2, ¿sí? De estos 7 hemos revisado 2, que son los ojos que enaltecen, o es el orgullo, es ese pecado. La lengua que miente, el domingo anterior también lo prediqué de lo que es este pecado que tiene que ver con la mentira. Y ahora la tercera cosa, el tercer pecado que aborrece y detesta el Señor, dice, las manos que derraman sangre inocente. En otras palabras, son los que matan. Ahora, bien, como acabo de mencionar todo esto de lo que es el asesinato, ahora yo quiero que veamos qué dice el Señor Jesús con respecto a esto. Si puede abrir también su Biblia en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21-22, 2 versículos. Es un pasaje donde ahora Jesús como que retoma o coge el Antiguo Testamento, la ley mismo, y va a explicar con más profundidad lo que tiene que ver cada mandamiento, y aquí lo hace con respecto a este mandamiento donde dice, no mates. Mateo 5, 21-22. Si lo tiene ahí, podemos revisarlo juntos. Tengo la versión NBI. Dice, ustedes, esto dice el Señor Jesús, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados,
Está diciendo, ustedes han oído, han leído lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? No mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Póngale atención, la consecuencia queda sujeto al juicio del tribunal. Ahora Jesús dice, va a profundizar, dice algo bien interesante. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Bueno, yo señalé aquí 3 cosas en este texto, en estos 2 versículos, con respecto a este mandamiento donde dice no matarás y cómo lo compara el Señor Jesús. ¿Sí? Y son 3 actitudes que nos muestra que son prácticamente lo mismo que matar o asesinar. Lo anoté enojo o enojar, lo subrayé, donde dice que todo el que se enoje con su hermano, el que insulte a su hermano y el que maldiga también a su hermano. 3 cosas, 3 actitudes que nos muestra que si tenemos esto es como estar matando a alguien, asesinando al prójimo. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Entonces, quiero enfocarme esta mañana en estas 3 actitudes. Actitudes que en verdad matan. Ya se va a dar cuenta que así es. Así es. Y bueno, ¿qué pasa con nosotros con respecto a esto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo manejamos en el día a día? En las circunstancias donde a veces nos ofenden, en circunstancias donde parece que todo es injusto y empezamos a criticar y qué sé yo. Bueno, son situaciones que a veces vienen de pronto a nuestras vidas y aquí podemos tomar estas de otra manera, una de estas 3 o las 2 o las 3 actitudes que para mí son muy negativas, destructivas, como usted va a ver, según lo que nos dice la misma Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera actitud, que es similar a matar a alguien. Es el enojo. Bueno, dice aquí, pero yo les digo que todo el que se enoje, ahora hermanos, que lance la primera piedra el que nunca se ha enojado. ¿No? Bueno, creo que todos nos hemos enojado, ¿no? Yo me he enojado muchas veces, o sea, a veces cada día, no sé, eso es como parte de nosotros, pero aquí el Señor está siendo bien directo, dice, yo les digo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, ¿sí? Bueno, pero también tenemos que ver que la misma Biblia nos dice que el Señor Jesús, Dios, también se enojó. Y ahora, ¿cómo es esto? Pero el apóstol Pablo nos aclara, ¿sí? En Efesios 4:26, donde nos dice, si se enojan, no pequen. Entonces, como que hay un cierto límite entre el enojo y el pecado. Si yo me enojo por cualquier cosa y no tengo el dominio propio, si yo sigo con ese enojo, entonces prácticamente enseguida va a nacer en mí un pecado. Entonces doy lugar a un pecado y ahí el enojo va a ser bien complicado, porque me voy a llenar de ira, si no controlo esto, entonces esto no frena. Ya se va a dar cuenta un poquito más de lo que significa esto del enojo, que todos nos enojamos, tal vez más tarde se va a enojar, o de pronto si yo me paso el tiempo ya se va a enojar, dice ya ahí nomás, pues ya quiero ir a hacer el almuerzo y no sé, entonces de pronto usted se empieza a enojar. Ya. Pero dice la Biblia, si se enoja, no peque. Aguántese un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el enojo que sobrepasa los límites? Cuando ya damos lugar a un pecado. Bueno, generalmente el enojo a veces viene por ciertas cosas, entre comillas, podemos decir injustas. El enojo puede ser cuando nos ofenden. El enojo puede ser cuando se ponen en contra. Lo que sea, usted piense en todo lo que es en su carácter, su personalidad y cuando usted se enoja. Ya, ahora lo que quiero mostrar es qué pasa si es que no controlamos el enojo. Enseguida damos lugar al resentimiento.
caemos en el resentimiento. Y el resentimiento tiene que ver cuando ya en nuestro corazón sentimos como rencor, sentimos odio a la otra persona que nos hizo daño, empezamos a sentir venganza, incluso envidia, cualquier otra cosa de estas que empezamos a experimentar cuando ya no tenemos la paz y algo empieza en nuestra mente, en nuestro corazón a fluir, cuando nos hicieron daño, algo, y entonces nos empezamos a resentir. Yo creo que todos hemos experimentado todo este tipo de cosas, el resentimiento, pues sé muy bien como hombre y humano también lo que es el resentimiento, pues puedo decir en tiempo pasado, sí, yo fui uno de los hombres más resentidos y sigo batallando, y Dios está obrando, soy humano y bueno, pero esto es muy dañino. La Biblia nos está enseñando y sobre todo que, ojo, ¿de dónde partimos? No se olvide que el Señor odia, detesta, está en contra completamente de los pecados y específicamente de esto de las manos que derraman sangre y tiene que ver con esto. Estoy matando, estoy destruyendo, estoy dañando a los demás cuando yo estoy resentido con mi prójimo, quien quiera que sea. El resentimiento. Y solo como ejemplo podemos ver ya en Génesis mismo, después de que Adán y Eva cometieron esta desobediencia, entró el pecado al mundo, esto que es complicadísimo para cada uno de nosotros ahora como seres humanos. Y la evidencia está ahí cuando estos dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ellos eran personas, dos hombres que creían en Dios, adoraban a Dios, alababan a Dios, ofrendaban a Dios. Pero el Señor en un cierto momento como que rechazó la ofrenda que daba Caín y Caín se enojó Caín y no controló el enojo y empieza a resentirse. ¿Con quién? Con Dios y también con su hermano Abel. Y en Génesis 4:6, ahí está en la pantalla, dice, después de que estuvo mal, ya resentido Caín, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Si ve, estaba enojado. Y ese tan enojado, ¿qué quiere decir? Que estaba enojadísimo, no estaba así nomás. Estaba bien enojado, tal vez con Dios, como digo, pero también, claro, con su hermano Abel. Dice, ¿por qué andas cabizbajo? Ese andar cabizbajo es que ya no era una persona normal. ¿Sí? Cabizbajo, es decir, que ya no me concentro en las cosas, ya no me interesan ciertas cosas, lo único que estoy pensando es en cómo me voy a vengar, qué le voy a decir, si le encuentro esto y lo otro, estoy dañando mi mente, mi corazón. Y de pronto empezamos como a transformarnos por el resentimiento. Ya no somos los mismos. Estamos cambiando, se está transformando. Esto me hizo recordar, hace tiempos había esta película, ¿sí? Yo soy malo para las películas, pero me gustaba ver esta película de cuando de pronto este hombre, ¿sí? Estaba ahí y cuando le hacían enojar, se empezaba a transformar, la camisa se le empezaba a romper. ¿Sí recuerdan esto, no? Sí han visto también, ahí me va a entender un poquito más. Se empieza a romper la camisa y se empieza a transformar y ahora pierde el control y hace daño, ¿sí? Entonces, pero todo se originó por el enojo, cuando le hacían tener iras, se enojaba y como no podía superarlo todo esto, no podía dominarlo, entonces se transformaba. Pensé mucho en esto, parece que nosotros como seres humanos somos algo similar. Nos enojamos y si no tenemos el dominio, nos empezamos a transformar y nos hacemos como este hombre verde y empezamos solamente a hacer daño. Bueno, esa es la transformación que genera para mal en lo que es el resentimiento. Pero no solo se queda ahí. No es solamente que estamos resentidos, sino que esto da lugar a algo más, que es la amargura. Tomar en cuenta dónde viene, del enojo no controlado, porque ya dio lugar al pecado. La amargura ya es otra fase complicadísima en el ser humano, donde ya, pues además de estar con el rencor, el odio, venganza, esto le empieza a afligir, porque solo quiere venganza, quiere que a la otra persona que supuestamente fue injusta y le hizo mal, usted está pensando que como vengarse y se empieza a afligir.
Empieza una aflicción en el corazón y esto le empieza a atormentar y se pasa de tormento a un martirio y le duele el corazón y todo ve que es injusto y ya se olvida de los demás y solamente se concentra en usted porque está totalmente mal, está disgustado y la tristeza le invade, hay desilusión. Bueno, esta es la amargura, por un acaso, ¿no? Por eso el Señor dice, si hay esto, si es que hay una raíz de amargura, dice, sácalo enseguida de raíz corta, porque esto es muy dañino, nos destruye la amargura. En otras palabras, nos está matando. Está matando, ahora que estamos viendo de manos que derraman sangre inocente. Entonces, prácticamente, ¿sí? Yo estoy enojado, no solo que estoy matando a la otra persona, me estoy matando yo mismo, porque eso es lo que genera la amargura. Por eso es que podemos decir ¿qué es lo que puede matar la amargura? Bueno, a más de las personas que generalmente llegan a este punto de mucha aflicción, de mucho, digamos, incluso depresión, ansiedad. Lamentablemente muchos, por lo general, no siempre es esto, pero por lo general, pues si ha caído una persona en todo esto, prácticamente se suicida, se quita la vida, ya no tiene sentido para esta persona la vida, no tiene el propósito de lo que es la vida, porque su amargura fue tal y ya no tiene control. Entonces, ¿qué es lo que mata? Se mata así, pero ¿qué es lo que mata? Puede matar relaciones personales, por ejemplo, amistades que se formaron, que fue de mucho tiempo por la amargura. Se puede romper eso y destruir ciertas amistades. Se puede matar, destruir matrimonios por toda la amargura, por toda esta aflicción, por todo este rencor, por toda esta lucha que tiene en su corazón. Puede matar o destruir matrimonios, puede destruir familias, incluso la iglesia. Cuando un hermano, un cristiano entra en esto, lamentablemente todo le parece mal, todo está completamente al revés, pero para la persona que está amargada y todo le parece que está mal. Esto es complicado. Entonces, sí, hay que hacer algo aquí. Aquí hay algo que quiero mostrar después, sí, al final también lo voy a mostrar con un poquito más amplio, con un poco lo que es práctico en la vida, pero después de me faltó indicar aquí en la amargura, ¿sí? Caín fue un hombre amargado, se amargó la vida. Y en el versículo 4:8, ya no solo tenía rencor, sino que estaba amargado y no tuvo control de su propia vida. Y en el versículo 8 dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y ¿qué lo hizo? Lo mató. Todo empezó por un enojo. ¿Sí ven? Se enojó porque el Señor pues no lo aceptó bien la ofrenda que él dio. Se enojó con Dios y como dije, se enojó con su hermano, se resintió, se amargó y la amargura le llevó a tomar decisiones destructivas. Asesinato. Los mató. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos a este punto? O tal vez no tenemos que dar lugar al resentimiento, peor a la amargura. Tenemos que frenar porque dice, si te enojas, no peques, no entres al resentimiento, no caigas en la amargura, dice el Señor. Si te enojas, pues controla esto. ¿Y cómo controlamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuándo es que no se controla? Cuando hay falta de perdón. Si a usted le ofendieron, si usted pues se resintió por algo que, como dije, fue injusto, no sé, cualquier cosa que se generó en su corazón de resentimiento y luego amargura, pues es porque no perdona, no quiere perdonar. O perdona a medias o un falso perdón, como sea, no sé qué se usa ahí, pero si no, en verdad no suelta esto y no perdona, nunca se va a ir el resentimiento y la amargura. Se va a hacer mal a usted mismo, se va a destruir o autodestruir. Entonces la Biblia lo que nos enseña es que debemos perdonar. O falta ahí el perdón, entonces debemos perdonar. Solo unas cosas aquí para que usted vea cómo es esto cuando hay falta de perdón. ¿Cómo son las personas? ¿Cómo son las personas que
que se resienten, que se amargan y no quieren perdonar. Se vuelven, ahí lo puse algunas cosas que es real, o sea, eso pasa. Son personas que se vuelven solitarias, ya no quieren conversar con los demás, se aíslan. Son muy legalistas en el sentido de que ya, pese a que solo esta persona es justa, los demás no. Es muy irritable, resentido, claro. Son personas que se autoprotegen, están a la defensiva. Son temerosos de todo, ya tienen miedo, ya no hay seguridad para ellos. Sin gozo, ya no hay gozo. Si no hay gozo hay tristeza, hay aflicción, hay sufrimiento. Porque el gozo viene del Señor. Y claro, por ende, pues, si no hay perdón, tarde o temprano se va a sentir espiritualmente vacío. Ya no siente la presencia de Dios. Como que las cosas espirituales ya no funcionan, ya no tiene sentido. Ya deja de orar, deja de leer la Escritura, deja de congregarse. Bueno, ya no tiene comunión unos con otros, porque se vuelve, como digo, solitario. Se empieza a aislar. El problema no es de los demás, el problema es de la persona que no perdona. También, ¿qué tienen las personas que no perdonan? ¿Qué tienen? Dificultad para comunicarse, un espíritu crítico, todo critican, porque piensan que solo ellos están bien. Todo lo demás les parece mal, tienen un espíritu crítico, tienen una ira interna, luchan, batallan interiormente, se creen muy justos, carecen de intimidad, tienen una actitud, claro, muy negativa, y sobre todo la vida de oración, pues va a ser sin qué, sin resultados. ¿Para qué? El Señor va a escuchar, pero nunca va a atender a su petición, su oración, si es que ora, porque en estos casos, como dije, ya se deja hasta de orar, porque tal vez de pronto está resentido y amargado con Dios mismo. Y ese es todo un error, es prácticamente un pecado. Bueno, estamos hablando de esto de las actitudes que matan, pero si usted está viendo, estas son actitudes que prácticamente están autodestruyéndose, están asesinándose, matándose esto, pero ¿cómo es con las otras personas también? Pero aquí lo que quiero mencionar es que hay dos caminos. ¿En qué sentido? Me gusta mucho esta lección, la encontramos en El Obrero Fiel. Ahí está cuando hablamos también un poco, o esta lección nos muestra un poco de todo esto de lo que es el perdón. Y ahí sale también mucho de la amargura, el resentimiento. Y me gusta mucho esto cuando al final dice, ¿saben qué? Hay solamente dos caminos que el ser humano puede seguir en estas condiciones. Un camino es seguir amargado, autodestruyéndome, o el otro camino es perdonar. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál va a escoger usted en momentos como estamos mostrando? ¿Quiere destruirse usted mismo o quiere perdonar? No hay otro camino, no hay otra opción. Y claro, aquí podría mostrar muchas ilustraciones reales, ¿sí? de todo lo que pasa en el día a día, las noticias, redes sociales, estamos bombardeados de todo esto. Y en un cierto momento leía de cómo en una autopista, ahí en una carretera, dos mujeres conduciendo, todo iba normal, estas mujeres, una de 34 años, la otra de 40, cada una en su carro, tenían sus hijos, su matrimonio, todo estaba bien, y yendo las dos al trabajo, van por la autopista y por ahí la una se cruza, hace una mal maniobra y la otra mujer se enoja y lo típico que han visto en las carreteras y empiezan la persecución. ¿Sí? Y empieza a quererle rozar el otro carro y por un largo tramo empieza esta lucha, esta batalla, enojadas las dos y pasaron el límite del enojo y hasta que una de estas mujeres pues le cierra un poco la vía, al punto que sale de la vía, se produce el accidente y esta mujer que sale de la vía fallece. Mujer de 34 años,
con hijos pequeños, ahora está muerta. Y la otra mujer, 40 años, con hijos también y familia, ahora tiene que pasar muchos años en la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, ¿es ficción? No, esto pasa todos los días. Tal vez muchos están ya en la tumba, otros están en cárceles porque no dominaron el enojo. Y todo estaba bien. 2 mujeres normales, saliendo a sus trabajos como todos los días, pero este día fue totalmente diferente. No controlaron el enojo. ¿Y qué tal otra noticia? Una familia en Colombia, ahí están. Esta familia, bien, todo bien. Los papás llaman a sus hijos para que reciban la herencia, dineros que habían tenido. Y 2 de estos hijos muestran ahí de que no estaban de acuerdo y se enojan con los hermanos, con los papás, y se arma todo un conflicto ahí, una discusión, a tal punto que unos 2 hijos matan o asesinan a sus padres, a sus 2 padres. Así terminó todo el conflicto que se generó por dinero, por enojo. Bueno, y de esto, si ustedes ven, hay muchísimo. Todos los días suceden estas cosas. Es una actitud que el Señor Jesús dice, no deberíamos tenerla. Si se enojan, no pequen. Repito, todos nos vamos a enojar, pero si sobrepasamos esto, nos podemos volver asesinos. Y no solo esto, sino que nos autodestruimos, nos autoasesinamos. Bueno, solo fue un enojo, podríamos decir, ¿no? Pero no es tanto así. Por eso el Señor Jesús nos advierte aquí en este pasaje. Bueno, la siguiente actitud es, además del enojo, es el insulto. Ahora, vaya pensando un poco en lo que es el insulto. Esto es no manejar bien nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo la lengua, nuestra boca, lo que decimos. Matamos, asesinamos también con nuestra propia lengua, y esto se llama maltrato verbal o abuso verbal. Palabras que matan, destruyen. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas frases? Tal vez usted sí las conoce, sí sabe cuáles son. Desde aquí no puedo decir, no puedo mencionar, pero cuando revisaba esto era impresionante cómo uno puede ser bombardeado de todas esas frases y palabras que el ser humano usa o que usamos. Y que pensamos que no sucede nada, solo en momentos de ira, de enojo, suelta la boca, suelta la lengua y mata, destruye, como digo, con la propia lengua. Ese maltrato verbal o este abuso verbal es cuando sube el tono de las palabras que se usan y pues lo único que quiere es hacer daño a la otra persona, usando esos malos tratos o ese lenguaje hiriente. Y claro, este maltrato siempre va a ser destructivo. ¿Cuántas personas que han sido, digamos, asesinadas, muertas por la lengua? Ya me explico un poquito más con respecto a esto, ¿no? Un ejemplo quizá, pensaba en lo que es un hacha. Tal vez todos saben lo que es un hacha, el que se corta árboles. El hacha, usted coge o el que va a cortar el árbol, la idea es que con el hacha siempre tiene que darle en el mismo lugar. Le da muchas veces ahí, tiene que darle en el mismo lugar del árbol, y hasta que en un cierto momento de el árbol tantos hachazos que recibe, se debilita y cae abajo el árbol. Esto del insulto sería estas palabras que usamos en el día a día, insultando a nuestro prójimo, nuestra pareja, hijos, quien quiera que sea, y todos los días está con lo mismo, está insultando, agrediendo, hasta que la persona se va a desplomar, ya no va a aguantar más el abuso verbal. Se cuenta también de un niño o un adolescente que se portó mal con su mamá, y su mamá se enoja así y hace enojar al hijo y lo encierra en un closet. Y ahí está el hijo gritando, pateando la puerta, insultando. La mamá abre y este hijo
ha destruido toda la ropa, ha manchado y ha hecho de todo. Y empieza a gritar, te odio mamá, y de todas estas cosas. Bueno, ¿qué pasó o qué sucede con todo esto, no? Esto destruye, esto mata las relaciones, pero son en base a los insultos, al maltrato verbal o el maltrato también de lo que es la lengua. En el Salmo 52, 2, vean cómo el Señor pone esto. Dice, tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Así lo ve el Señor muchas veces con lo que es nuestra lengua. Dice, es como esa navaja afilada, pero es para destruir, para dañar. Y esto así se puede ver también a diario, cómo se usan las palabras para destruir, para acabar, para matar. Ahora, yo quiero hacer un poquito más práctico esto. Las palabras pueden edificar o pueden destruir. Dos cosas que se hace con las palabras, con nuestra propia lengua. Podemos sí edificar, pero también podemos destruir. Un poco para revisar ejemplos de esto, ¿no? Sería el ataque a la identidad. ¿Cómo identidad con nuestra boca, con nuestra lengua? Frases como estas, cuando atacamos a la identidad de la persona y le decimos, pues, ¿sabes qué? No sirves para nada. Eres una inútil. O como sea. O siempre haces las cosas mal. Bueno, estoy un poquito, les digo, solo suavizando, porque en realidad las palabras que se usan son muy fuertes, muy hirientes. Yo estoy siendo muy suave diciendo aquí este tipo de cosas, ¿no? Porque el lenguaje que se utiliza cuando estoy hablando de maltrato verbal es impresionante. Es increíble decir estas palabras y escuchar también. Porque sí vamos por las dos vías. No es que solo hemos sido maltratados, hemos sido insultados, porque en un cierto momento tal vez sí hemos insultado, sí hemos dicho también palabras hirientes. Entonces, es cuando atacamos a la identidad de la persona y claro, no nos damos cuenta cuando herimos, cuando insultamos de que a la persona que estoy atacándole, le estoy destruyendo, es una persona amada por Dios y es una persona creada a imagen de Dios. Ni tomamos en cuenta esto, ¿no? Ni sabemos, sino que estamos viendo lo peor de la persona y ahí atacamos. Pero en medio de todo esto vienen los gritos. Ya nuestro tono de voz cambia y ahora cuando ya se empieza a gritar, ahí sí ya sale esas palabras bien graves, ¿no? Cállate, no vales para nada. Frases como se escuchan, ¿no? Como digo, no quiero ni mencionarlos, pero a veces solo esta puedo decir, es que me das asco, dicen, ¿no? Ya no te soporto. Yo estoy diciendo soy muy suave desde acá porque esto no es nada, ¿no? Las cosas que uno se escucha, que se dice. Y esto mata. Esto destruye. ¿Qué tal los sobrenombres, no? Bueno, cuando estábamos en la escuela, en el colegio nos ponían sobrenombres, pero era llevadero, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en verdad es un insulto, cuando se está en el pleito, cuando se está atacando, cuando se está agrediendo a la otra persona, cuando le está asesinando con la lengua? ¿Cuáles son los sobrenombres? Es que eres una... Y ahí viene, ¿no? Los nombres. Cualquier sobrenombre le pone, menos el nombre que es. Y lo que le venga en su corazón y sale toda esa maldad, toda esa perversidad que hay en su corazón y lo saca por la lengua a través de palabras. Pero es increíble, les digo, ¿no? Palabras que uno se puede recibir o palabras que se puede decir. Y ahí viene, yo puse como es sobrenombres, ¿no? Es que eres esto, eres lo otro y bueno, esto es insulto, eso es matar. Así lo ve el Señor. Hablar del pasado. Sacar todo lo que se ha vivido en el pasado. Y frases como estas cuando dice en medio del conflicto y todo le está destruyendo con la lengua y de pronto le dice, es que
Hubiese querido que nunca hubieses nacido, o que nunca hubieras nacido, que nunca hubieras venido a este mundo. ¿Para qué estás aquí? Si esto lo escucha usted, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué siente en su corazón? Cuando le insultan y le dicen todo esto, le están matando, están acabando. Y le sacan todo el pasado y también el presente, y siempre dices que otra vez te has equivocado, no sirves para nada, otra vez eres un inútil, una inútil. Y empieza el insulto, malas palabras y de todo esto. Ojo, solamente es con la lengua ahora, ¿no? Pero es destructivo. Esto es asesinar, según el Señor Jesús. Hablar también del futuro. Cuando dice ya no tienes remedio, nunca vas a tener éxito, nunca te va a ir bien, porque eres esto, eres la otra, y esto. Bueno, se lo acaba, ¿no? Se está matando, se lo está matando. Palabras que pueden edificar o destruir. Esto sería una forma de destruir, pero el Señor o la voluntad del Señor es que nuestras palabras, nuestro lenguaje sea ¿de qué? De edificación. Por eso en Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Es el contraste que nos pone aquí el Señor. Dice, eviten toda conversación obscena. Esa conversación obscena es matar, destruir con nuestra propia lengua. Eviten, dice todo esto. Esto es dañino, destructivo, están matando. Y esto dice detesto y esto odio, dice el Señor. Más bien, dice por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan. Este es nuestro llamado. Esto es lo que tenemos que hacer con los demás. Quien quiera que sea, quien quiera que, por cualquier situación que ha pasado, o insulto, ofensa, lo que sea, pues nosotros somos llamados ¿a qué? A edificar con nuestra lengua, con nuestras palabras. Bueno, esta era la segunda actitud que mata, que destruye. Lo primero era el enojo, ¿sí? Incontrolado, pero es el insulto también que puede matar, destruir a otra persona cuando usamos este maltrato o abuso verbal. Y lo tercero es la maldición. Ahora, aquí, revisando esta palabra, revisando algunas versiones de la Biblia, en esta versión NBI sale el que maldiga. Pero si usted tiene Reina Valera y ve, ahí le sale una palabra que no es común, dice fatuo, tiene que ver con ser necio. Y si usted va a otras traducciones para entender un poco esto de lo que es la maldición, tiene que ver también con rechazar a la otra persona. Y ahí me quedé un poco pensando en todo lo que es la maldición, tiene que ver con rechazo, abandonar a los demás. Y claro, eso es una maldición, ya se va a dar cuenta cómo es esto. Y pongo aquí algunos ejemplos de sentimientos de rechazo, cuando la persona en verdad siente que lo están rechazando, pero al mismo tiempo siente que lo están matando, que lo están asesinando, cuando en verdad se sienten rechazados. Ejemplo, tengo una lista aquí que podría revisar y esto hay muchísimo, ¿sí? En torno a esto. Lo puse el abandono. A ver, ¿qué significa el abandono? Ejemplo aquí es qué pasa con los padres que abandonan a sus hijos de pequeños por una u otra causa, motivo, no sé, hay muchas razones en esto que los padres abandonan a sus hijos. Los hijos empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta que han sido abandonados por sus padres y empieza a generarse ese sentimiento de rechazo y después ellos se dan cuenta que en verdad sus padres los han matado, en el sentido de que los han rechazado. Y si cogemos esa palabra maldición, pueden ellos incluso asimilar con esto, es que esta es una maldición. ¿Cómo pudieron mis padres abandonarme? ¿Y dónde están mis padres? Pueden muchas personas analizar y incluso pues puede ser que sus padres, trabajo, muchas actividades, dejaban a sus hijos con otras personas y nunca dieron el verdadero amor a sus hijos. Y de pronto estos hijos crecen y también se sienten rechazados, abandonados por sus padres.
si bien es cierto, tienen todo lo necesario, pero nunca experimentaron el amor de sus padres, la presencia de su mamá con los hijos. De pronto estos hijos pueden sentir este rechazo y decir, me han matado, me han destruido, cuando ellos ya tienen uso de razón. Sentimientos de rechazo, por ejemplo, también pueden ser los abusos sexuales en la pareja, en los esposos, pero también abusos de un padre a sus hijos, hijas. Imagínense cómo se va desarrollando la vida de un niño o una niña que ha sido abusada por su papá. ¿Cómo va a ser después su vida? Es por eso que hoy en día se puede ver muchísimos jóvenes, hombres, mujeres, totalmente resentidos, amargados también, enojados, que no pueden perdonar a sus padres por todo esto, ¿no? Porque sus padres con esas malas actitudes mataron a sus hijos. De esta manera, ¿no? Así lo está viendo el Señor. También puede ser esto del divorcio que puede generar un sentimiento de rechazo a los hijos cuando ellos crecen. Esto va con el primer punto también. Pero ¿qué tal la agresión física? Ya no solo la agresión verbal, la agresión física. Esto tiene que ver con el maltrato hacia los hijos, a la pareja. También los está matando, los está asesinando cuando hay agresión física. ¿Y qué tal si literalmente ahí lo está agrediendo y lo puede matar también? ¿Qué tal esto también del favoritismo? A veces pensamos que como padres sobre todo estamos educando bien a nuestros hijos y de pronto nos inclinamos hacia un hijo si tenemos más de 2 o más. ¿Y cómo ve los otros hijos? Parece que nada pasa, pero se está generando sentimientos de rechazo. Y al final va a quedar resentido, como digo, con sus padres. Pero esto es más trágico también. Bueno, todo esto es de mucha tragedia. El ignorar. ¿Qué significa esto? Algunos lo conocen también como el castigo silencioso, donde en un cierto hogar, pongamos como ejemplo una familia, un hogar, donde por un día no se hablan, viven juntos, pero lo ignora, ¿sí? Es como no estar. Pero no es solo un día, muchas veces. Puede ser por una semana, puede ser un mes, 6 meses, un año, años viviendo juntos y nunca se han dirigido en una sola palabra. Cuando esto sucede, lo está matando a la otra persona, cuando lo ignora, cuando tal vez la otra persona sí quiere dialogar, pero es como que no existe, decimos, ¿no? Pero viven juntos. Esto es también matar, asesinar, cuando lo rechazamos de esa manera. Y repito, pero están viviendo juntos. Y todos lo ven juntos, no pasa nada. Pero hace rato que para esa persona ya no existe. Porque le ha destruido, le ha matado. Bueno, estos son sentimientos de rechazo. Es una maldición, como diría ahí, cuando es una forma de maldecir, como dijo el Señor Jesús, matando de esta manera. ¿Y qué es lo que también cuando la persona tiene una cierta discapacidad y lo empiezan a rechazar y no lo empiezan a recibir, es que tú eres esto, tú eres lo otro? ¿Cómo se siente esta persona? Claro, rechazada, pero abandonada, asesinada, en otras palabras. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? Primera de Juan 3:16. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Yo me pregunto, ¿usted sí conoce el verdadero amor que está hablando aquí? Porque dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, ha entendido con exactitud lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sabe, Pepe, murió Jesús en la cruz? Usted va a decir, sí, claro, por mis pecados. Qué bien, suena muy suave esto, ¿no? Pero sí sabe lo que significa esto. De que Jesús en verdad pues nos amó tanto y que entregó su vida en la cruz. Y como dice, en esto conocemos lo que es el amor. Bueno, si usted en verdad conoce el amor que viene de Jesús y usted ha entregado su vida a Jesús,
Eso quiere decir que entonces sí conoce el amor de Jesús. Entonces usted debería reflejar esto a los demás. Y estas 3 actitudes que matan debería desaparecer de su vida. Ya, bueno, enojarse sí, pero no pecar. Insultar, no. Y peor, maldecir a los demás. Esto ya no debería estar en la vida de un creyente. Cuando hemos entendido, como dice aquí, o si conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Como digo, cuando hemos captado y entendido y lo hemos asimilado y lo hemos guardado en nuestro corazón, el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Dice, así también nosotros debemos entregar la vida a nuestros hermanos. Entonces, dice, así como Jesús nos ama y hemos conocido o conocemos y hemos entendido, entonces dice, nosotros también debemos dar incluso la vida por nuestros hermanos. Y si es así, entonces pues se acabó insultos, se acabó rechazo, se acabó todo esto. Porque Jesús, con el poder de su evangelio, nos ha transformado, ha regenerado nuestra mente. Y claro, el salmista aquí en el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No sé cómo lo asimiló hasta aquí todo este mensaje. Usted es una persona que ha sido agredida, insultada y todo esto y siente que le están matando. O de pronto puede ser lo contrario, que usted está matando a alguien. Jesús dice, ya, ahí nomás. Jesús dice, vengan a mí. Vengan a mí ustedes que están agobiados, maltratados, que no tienen paz en sus corazones, en sus vidas. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí y yo les daré descanso y paz para su alma. Entonces, el camino es este, se llama Jesús. Él nos invita, el punto es que tenemos que aceptar su invitación, llegar donde Él, no importa cómo estemos. Algunos dicen es que tengo que cambiar un poquito esto y lo otro, entonces sí, no, el Señor está llamando a cada uno de nosotros ahí en cualquier situación en la que nos encontremos. Vengan a mí, dice el Señor, y Él nos va a dar descanso. Él nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a transformar, como digo, nuestra mente y nuestro corazón, para no tener esas actitudes que matan. Es Jesús. Es Jesús en nuestros corazones. Caso contrario, si no hemos aceptado esa invitación, si no estamos ahí ante el Señor, pues nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente y estas actitudes van a ser de todos los días y seguiremos matando y asesinando a nuestros prójimos, a nuestros hijos, en nuestras parejas, incluso en la iglesia, donde quiera que estemos. Pues bien, el Señor hace esta invitación. Por eso, hermanos, finalmente concluimos con esto. Como dije al inicio, así como la ciudadanía, nuestra ciudad de Ibarra, tiene esta preocupación, y así como la ciudadanía casi en su totalidad está harta de la violencia, de manera particular de los asesinatos. Aquí puse un contraste. El creyente debe entonces fortalecerse en el Señor y escuche bien esto, y poner un alto a la autodestrucción y el asesinato al prójimo por la falta de perdón, por insultos y rechazos a personas que necesitan ser amadas. A la persona que usted le está insultando, matando, destruyendo, tome en cuenta que esa persona es amada por Dios y esta persona necesita ser amada también por usted. Porque es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, no importa quién sea. El Señor nos manda incluso a amar a nuestros enemigos.